En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es la mezcla gaseosa y sobre la ley de Dalton y Amagat. Y bueno, pues de ahí pasaremos a la resolución de algunos ejercicios. Para empezar, hablando sobre lo que es la mezcla gaseosa, debemos entender que en sí es una mezcla homogénea a la cual se le puede llamar solución, de dos o más gases, donde cada uno de los componentes de la mezcla tiene un comportamiento individual. O sea, actúa si estuviera solo, ocupando todo el volumen de la mezcla y a la misma temperatura. Para este ejemplo, bueno, acá vamos a tomar un par de gases, que en este caso tenemos hidrógeno y también helio, y que están a diferentes presiones. En este caso el hidrógeno está a 2.9 atmósferas, mientras que el helio está a 7.2. Vamos a ver que la cantidad de materia contenida también va a ser diferente. Tenemos 0.60 mol de hidrógeno diatómico y tenemos 1.50 mol de helio. Pero como ya hemos visto, entre las principales condiciones, ambos gases están a la misma temperatura, ambos se encuentran a 20 grados Celsius y pues están ocupando el mismo volumen. O sea, la capacidad en sí es de 5 litros, así que al unirse el volumen no va a cambiar, porque ustedes saben que los gases se pueden comprimir. Y aparte la temperatura tampoco va a variar. Esa es una de las curiosidades que se puede trabajar en base a gases ideales. Bueno, a mezcla de gases ideales. Lo que sí va a variar es que la presión va a aumentar, pero la presión va a ser directamente proporcional a la suma de las presiones parciales. Por lo tanto, la presión total, que sale resultando 10.1 atmósferas, es la suma de la presión del helio más la presión del hidrógeno. Y por otro lado, la materia no se crea ni se destruye, pero sí se puede transformar. Pero en este caso vamos a notar que la cantidad de materia, ustedes saben que la mol intenta representarnos la cantidad de materia que está presente tanto de hidrógeno como de helio, tampoco va a desaparecer, no va a disminuir, sino que simplemente se van a sumar. Es por eso que los 0.60 mol del hidrógeno se ha de sumar con el 1.50 mol de helio, y me dará como resultante 2.10 mol del gas total. Entonces vemos que la presión y el volumen, que la presión se suma al igual que los mol. En el caso del volumen y la temperatura se mantienen constantes. Entonces, ya viendo un poquito más al respecto de la ley de Dalton y Amagat, se menciona sobre que en 1801 se descubrió que estas presiones parciales se mezcla gaseosa y por lo tanto el aire formado atmosférico, o sea, el aire que nosotros respiramos está pues obviamente cumpliendo parte de esta ley. Entonces Dalton dedujo que la presión total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales de los gases componentes. Por lo tanto, la presión total ha de ser igual a la presión parcial del gas 1, gas 2 o gas 3 o cuantos gases estén presentes. Entonces, si nosotros tenemos una mezcla total de gases, esta va a ser simplemente igual, claro, partiendo desde el punto que la temperatura y el volumen siempre se mantienen constantes, igual a la suma. Así que si yo tengo, por ejemplo, el aire que nosotros respiramos, tiene nitrógeno, tiene oxígeno, dióxido de carbono, metano, etcétera. Entonces, como están todos a una temperatura y va a ocupar un volumen constante, simplemente yo podría decir que su presión va a variar dependiendo de la cantidad de gas que esté presente. Vamos a notar, por ejemplo, que el gas que está de color rosado es más abundante en cuanto a la cantidad de materia que contiene, por ejemplo, a las moles. Es por eso que su proporción dentro de la presión también va a ejercer un mayor número. Y así van a ir disminuyendo dependiendo de la composición, y a eso es a lo que nosotros nos ayuda, o con lo que nos ayudamos a hallar esto es con las fracciones molares. Igualmente, si ya viéramos un ejercicio, yo voy a resolver uno y voy a dejar uno para que ustedes lo puedan resolver. En este caso nos menciona, ¿no? Una mezcla de gases contiene 4.46 mol de neón y 0.74 mol de argón y también 2.15 mol de xenón. Entonces nos piden determinar las presiones parciales de los gases y la presión total es de 2 atmósferas. Por lo tanto, si yo tengo ya la presión total, quiere decir que la suma de los tres gases parciales que me están dando va a ser igual a la suma del gas total. Por lo tanto, la suma de los tres gases parciales ha de igualarse a 2 atmósferas.
Y no necesitamos saber la temperatura específica de cada uno de ellos, porque en este caso la temperatura de cada gas va a ser exactamente igual a la temperatura del total. Entonces, ya me había anticipado un poco a esto y nosotros vamos a ir desarrollando. Primero, si nosotros tenemos tres gases, el neón, el argón y el xenón, yo recomiendo siempre armar una pequeña tablita para desarrollarlo. En este caso he recogido los valores que me dan en el ejercicio. Estos son los valores que me dan: 4.46 mol de neón, 0.74 mol de argón y 2.13 de xenón. Voy a retroceder aquí. Aquí está. Ahora, algo muy interesante que me están diciendo acá también, no, perdón, acá hay una pequeña corrección, 2.15 de xenón. Acá vamos a poner 2.15. Entonces, si 2.13, pues debería ser 4. Entonces, algo interesante de esto es que nosotros, al ubicar esta tabla, siempre hay que ubicarnos con las normas y las leyes que nos piden y que se pueden cumplir. En este caso, la cantidad de moles sí se pueden sumar y me va a dar una cantidad de mol total. Las presiones también se pueden sumar, al igual que los volúmenes. En el caso de la temperatura se va a mantener constante. Y bueno, pues en este caso ya voy a empezar a trabajar con el valor que me dieron en el ejercicio, que son de 2 atmósferas. Ahora, una vez que he completado, voy a necesitar utilizar la fracción molar. ¿Y qué es la fracción molar? Es la relación de proporción entre cada componente con la mezcla. Y para esto nosotros vamos a poner la simbología que le corresponde. Ustedes saben que siempre que se trabaja con fracción molar se utiliza la letra X y debajo el nombre de, en este caso, pues el elemento con el cual se va a trabajar o el compuesto. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar primero simplemente el valor de las moles que tiene cada gas y lo vamos a dividir entre la suma de todas las moles totales. Entonces, en este caso tendría 4.46 de neón, 0.74 de argón y, bueno, acá era 2.15 moles de xenón. Entonces, para todos va a ser igual la división entre 7.34 y vamos a empezar a realizar estas operaciones. Esto nos van a dar las fracciones que nosotros nos van a corresponder, así que vamos dividiendo. Acá tenemos 4.46, lo vamos a dividir entre 7.34. Ya tenemos nuestro primer valor. Hay que tratar de coger las tres primeras cifras después de la coma para que le demos la mayor precisión posible. Igualmente 0.74 entre 7.34 le va a dar el valor de básicamente 0,100. Continuamos, ahora tenemos 2.15 entre 7.34 y me va a dar el valor de 0.292. Me estoy llevando las tres primeras cifras. Ahora, sí es cierto que cuando yo voy a intentar hacer estos análisis, debería tratar de que se llegue a completar exactamente con una unidad. O sea, la suma de las fracciones, como le responden a un mismo valor que va al 100%, me deberían llegar a 1. Entonces, 0.607 más 0.1 sería más o menos 0.707. Y acá me va a faltar 0,01 para que se complete todo. Pero se acerca muchísimo, o sea, el valor es infinitesimal. Así que, de todas maneras, si es que se puede tomar en consideración todo el valor, sería lo mejor. Pero, de no poder así, yo siempre sugiero al menos coger las tres primeras cifras después de la coma. No va a llegar al 100% completo porque ustedes saben que el mismo uso de las matemáticas no tiene una exactitud total, pero se puede utilizar. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar estas fracciones molares, pero vamos a utilizarlas para hallar, en este caso, las atmósferas. Y para eso voy a utilizar simplemente una pequeña multiplicación. Permítanme. Entonces, debo multiplicar la fracción molar del gas por la presión total para poder hallar cada presión parcial.
En este caso voy a copiar los valores de referencia, aplicarlos. Muy bien. Ahora simplemente voy a empezar a multiplicarlos, permítame. Voy a empezar a multiplicarlos por el valor que me dieron como el total, que era de 2 atmósferas. Y ya hallando esta multiplicación, voy a poder yo en este caso obtener la presión que tiene cada uno de los gases. En el primero de ellos tengo 0.607 por 2. $1.214. El siguiente creo que está... Este siguiente me va a salir un poco más sencillo, simplemente 0.200. Y en el caso del tercero tendría que llevarme el valor de 0.292 por 2, teniendo 0.584. Pero ahora simplemente vamos a poner la cantidad de atmósferas. Por lo tanto, si regresamos aquí al ejercicio, a lo que nos estaban consultando, era si o cuál era la presión parcial de cada uno de los gases. Entonces, obteniendo estos valores, hemos llegado a obtener cada una de las presiones parciales, el neón, el argón y el xenón. Continuamos. Este siguiente ejercicio se los dejo para ustedes, para que ustedes lo puedan desarrollar. Básicamente el mismo procedimiento y mismo criterio, solamente que está dividido en dos partes para hacer un poquito más notorio esto. Ahora, en el caso de la ley de Amagat, o también de volúmenes parciales, cumple básicamente el mismo criterio, porque sabemos que en el caso de las presiones, la suma de las presiones parciales dan la presión total. Entonces, en 1893, a base de datos experimentales, Amagat llegó a la siguiente conclusión. El volumen total ocupado por una mezcla gaseosa es igual a la suma de todos los volúmenes parciales de sus gases componentes. En este caso, el volumen total va a ser igual a la suma de cada uno de los volúmenes de cada gas. Y para eso, si yo tengo, por ejemplo, una presión, un volumen, una temperatura y una cantidad de materia, voy a poder yo hacer unas pequeñas deducciones parciales. Si la temperatura es constante y yo voy a tener acá, en este caso, que cada una de las presiones son correlativas, por lo tanto sus volúmenes también deberían ser igual de correlativos. Entonces, cumpliendo con esto mismo, vamos a volver a necesitar una vez más, en este caso, de las fracciones molares. Acá nos menciona que hay una mezcla de 0.197 moles de dióxido de carbono y que está en forma gaseosa, y 0,0278 moles de agua, y que estas están a 30 grados centígrados en un tanque de 3 litros, y nos dice calcular el volumen parcial de cada gas. Bueno, para esto ustedes verán que hay que construir igual nuestra misma tabla. El criterio es el mismo. Ustedes saben que la mayoría de los ejercicios van a depender específicamente de la cantidad de moles. Entonces, he recogido ya la cantidad de moles en el ejercicio, tanto del dióxido de carbono como del agua, y simplemente los he sumado. A propósito, estoy poniendo esto de los 30 centígrados porque sabemos que la temperatura se va a mantener constante. Pero también, gracias a la ley de Amagat, sabemos que el volumen 1 más el volumen 2 me ha de dar el volumen total que ya me dieron en el ejercicio, que es de 3 litros. Entonces, lo primero que debo hallar son las fracciones molares. Es por esa razón que lo primero que voy a hacer, voy a quitar esto que se ha subrayado por demás. Y lo primero que debo hacer es dividir la cantidad de moles del gas que yo quiero analizar. En este caso no es el neón, es el dióxido de carbono. Y acá tengo el del agua. Ahora,
Igual de interesante es que la suma de ambas fracciones molares debe dar igual a 1. En este caso voy a tener 0.197 mol y 0,00278 mol de agua, pero lo voy a tener que dividir entre la suma de ambos. En este caso es 0.1978 mol. Entonces, este mismo valor de 0,19978 moles, ya una vez dividido me va a dar su fracción molar. Me voy a percatar que acá me sale 0.986 y acá me sale 0,014, que sumados me van a dar el valor lo más cercano a la unidad. Entonces, como estoy cumpliendo con el mismo criterio, simplemente voy a utilizar el volumen total de 3 litros y multiplicado por el volumen total me va a dar el volumen parcial que tiene. Y ojo, es igual de lógico, si ustedes lo han analizado, sumar 2.958 más 0.12. La suma de ambos valores me debe dar igual al volumen total. Entonces yo ya puedo ir poniendo los valores que le van a corresponder tanto al dióxido de carbono como al agua. Estos son los valores que les corresponden y sumados deben dar 3 litros. Si ustedes lo suman van a ver que hay una pequeña falla infinitesimal también, es algo que no va a alterar demasiado esa ecuación si es que se redondea, pero yo les comento que es muy común encontrarla, es porque no se están cogiendo todos los números de referencia, solamente estamos cogiendo los 3 primeros después de la coma. Entonces es con el mismo criterio que espero que ustedes también puedan resolver el siguiente ejercicio, donde en este caso se está hablando de una mezcla de gases igual a 33 grados Celsius que ejerce una presión de 2.6 atmósferas, el volumen parcial de cada uno de los gases que se pide. Y en este caso es algo a la inversa, ¿no? Acá nos están entregando los volúmenes parciales, ¿ok? Pero lo que se quiere es hallar, ¿no? En este caso su volumen parcial, pero lo que nosotros queremos hacer ahora ya es hallar, en este caso, cómo se podría utilizar toda la fórmula en general y también cuál es el volumen que ocupa ya la mezcla. Y para esto se va a necesitar pues ya tener algunos pequeños datos adicionales. Hay que trabajarlos no necesariamente elemento por elemento, como verán acá en el ejercicio anterior, ya se está trabajando dióxido de carbono y agua. Ahora, en los ejercicios por sobrepresión, sí, ¿no? Había algunos ejercicios donde nosotros notamos que había solamente un elemento químico que estaba en su forma gaseosa, como era el xenón, el argón, etc. Es por eso que yo también considero notable que dependiendo del ejercicio que nos pida, este puede ser pues un elemento químico diatómico o también puede presentarse como ya un compuesto, ¿no? Un compuesto químico. En este caso puede ser pues dióxido de carbono o agua. Entonces, esas consideraciones les pido por favor para que las puedan desarrollar y si tuviesen alguna duda o consulta, con todo gusto estoy para apoyar.